Hola estudiantes, hoy vamos a aprender productos notables. En esta ocasión vamos a trabajar con tres productos notables. El primero que nos dice que la suma de dos cantidades al cuadrado y el otro diferencia de dos cantidades al cuadrado. Esos dos los vamos a conocer como binomio al cuadrado. Y el tercer producto notable con el que vamos a trabajar va a ser el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, que no es otra cosa que un binomio conjugado. Vamos a trabajar primero con el binomio al cuadrado. Como podrás observar, tenemos dos tipos o formas de encontrar un binomio al cuadrado. La primera es que dos cantidades estén sumando y estén al cuadrado, o bien que dos cantidades estén restando y estén al cuadrado. ¿Cómo se resuelven esto? Bueno, será muy sencillo. Para resolver ya sea la suma o la resta vamos a hacer lo siguiente. Primero, para resolver la suma de dos cantidades al cuadrado, vamos a elevar el primer término al cuadrado. Es decir, en este caso va a ser a cuadrada. Después, vamos a elevar el segundo término al cuadrado. Ojo, que en binomio al cuadrado vamos a tener tres términos. Entonces, te decía, el primer término lo elevas al cuadrado. El segundo término, que es b, también lo vamos a elevar al cuadrado. En este caso va a ser b cuadrada. Y para obtener el tercer término, vamos a multiplicar el primer término por el segundo término y esto lo vamos a multiplicar por 2. Es decir, a por b, ab por 2, 2ab. Esto no es otra cosa que el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Vamos ahora con la diferencia de dos cantidades al cuadrado. El proceso es exactamente el mismo, como es un binomio al cuadrado, pero en esta ocasión se están restando las cantidades, lo que voy a hacer es exactamente lo mismo que hice acá, pero con una diferencia. Fíjate bien, de igual forma vamos a obtener tres términos. El primer término va a ser elevar el primer término al cuadrado. Vamos con el tercer término, va a ser elevar el segundo término al cuadrado. Y ojo acá, ahora va a ser menos aquí, y va a ser el primero por el segundo y otra vez por 2. A por menos B me da menos AB por 2, menos 2AB. Es decir, en diferencia de dos cantidades al cuadrado, la única diferencia es que el signo de en medio o del término de en medio es negativo. Entonces repasamos. Suma de dos cantidades al cuadrado. El primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. En diferencia de dos cantidades al cuadrado. El primer término al cuadrado menos el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado. Ahora vamos con el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, que no es otra cosa que un binomio conjugado. Primero vamos a entender por qué es binomio conjugado. Acá arriba su nombre nos lo dice, es decir, va a ser el producto, es el resultado de una multiplicación. En este caso estos son mis dos productos. Es decir, va a ser el producto, es el resultado de multiplicar una suma por la diferencia de dos cantidades. Obviamente estas cantidades tienen que ser las mismas, lo único que cambia es que en una se están sumando y en la otra se están restando. Ok, para no hacer tan complicado el binomio conjugado, lo que vamos a hacer es simplemente elevar el término, el primer término al cuadrado, a cuadrado. Luego vamos a elevar el segundo término al cuadrado. Y el signo que va a ser o que va a quedar en medio va a ser menos. Es decir, el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Es decir, así es como resuelvo un binomio conjugado. Pero vamos a trabajar más ejemplos para que quede un poquito más
claro. Vamos a borrar esta parte. Y veamos. Tengo aquí 2a más 3 al cuadrado. Identifico. Es una suma de dos cantidades al cuadrado. Es un binomio al cuadrado. Entonces, ¿cómo se resuelve? Pongo signo igual. Acuérdate, binomio al cuadrado. Debo de tener 3 términos. De una vez los anoto aquí. Y esto me dice que se resuelve de la siguiente forma. Elevo el primer término al cuadrado. Es decir, 2a al cuadrado me va a dar 4a cuadrada. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4. 2 por 2 son 4. A al cuadrado me da a cuadrada. Más el doble producto del primer término por el segundo. Es decir, 2a por 3 son 6a. Por 2 me da 12a. Más el cuadrado del segundo término. Es decir, 3 al cuadrado es 9. Muy bien, veamos otro ejemplo. 3a más 4y al cuadrado. Es una suma de dos cantidades y esas cantidades están elevadas al cuadrado. Es un binomio al cuadrado. Voy a obtener 3 términos. El primer término es el resultado de elevar el primer término al cuadrado. 3a al cuadrado, 9a cuadrada. Más el doble producto del primer término por el segundo término. Es decir, 3a por 4y me da 12ay. Por 2 me da 24ay. Más el cuadrado del segundo término. 4y al cuadrado me da 16y cuadrada. Ok, veamos otro ejemplo. 5a menos 2 al cuadrado. En esta ocasión estoy con la diferencia de dos cantidades elevadas al cuadrado. Se resuelve de la misma forma, es decir, es un binomio al cuadrado. Por lo tanto, voy a obtener 3 términos. ¿Cómo se resuelve? El primer término al cuadrado, 5a al cuadrado, 25a cuadrado, menos el primer término por el segundo término por 2 otra vez. 5a por menos 2, menos 10a por 2, menos 20a. Y por último, la suma del cuadrado del segundo término. Es decir, menos 2 al cuadrado me da más 4. Entonces, ¿qué debes de recordar aquí? Que en un binomio al cuadrado voy a obtener 3 términos, es decir, mi resultado debe de tener 3 términos. Y esos 3 términos son el resultado de elevar el primer término al cuadrado, después de multiplicar el primer término por el segundo término y luego por 2. Y por último, el tercer término se obtiene elevando al cuadrado el segundo término. Vamos con unos ejemplos de binomio conjugado. Para binomio conjugado, recuerda que va a ser la suma de dos cantidades por la diferencia de esta cantidad, es decir, su producto. Veamos, tengo aquí la suma de dos cantidades por la resta o la diferencia de dos cantidades. Tienen que ser esas mismas cantidades. En este caso, ¿cuál sería mi resultado? Pues muy sencillo. Mi resultado va a ser elevar el primer término al cuadrado, es decir, 2a al cuadrado, me da 4a cuadrada, menos el resultado de elevar el segundo término al cuadrado, en este caso 4 al cuadrado, 16. Veamos otro ejemplo. Tengo 3b más 5 por 3b menos 5. Es un producto de la suma de dos cantidades por la resta de dos cantidades. Ojo aquí, recuerda, estas cantidades tienen que ser las mismas. Lo único que está cambiando es que en una se están sumando y en otra
se están restando. Y el resultado va a ser elevar el primer término al cuadrado, es decir, 3b al cuadrado me da 9b cuadrada, menos el resultado de elevar el segundo término al cuadrado, 25. Ok, ¿qué pasaría si me colocan primero la diferencia o la resta, es decir, 4a menos 6 por 4a más 6? Bueno, pues no pasa nada, porque sigue siendo un producto de la suma de dos cantidades por la diferencia de dos cantidades, y esas cantidades son exactamente las mismas. Lo único que cambia es que en unas se están sumando y en otras se están restando. El proceso es exactamente el mismo. Elevar el primer término al cuadrado, en este caso 4a al cuadrado, 16a cuadrado, menos el resultado de elevar el segundo término al cuadrado, en este caso 36, o sea, 6 al cuadrado, 36. Y así es como se resuelven estos dos tipos de binomio al cuadrado y binomio conjugado. Es decir, ¿por qué dos tipos de binomio al cuadrado? Bueno, porque en una es la suma de dos cantidades al cuadrado y en otra es la diferencia de dos cantidades al cuadrado. Y por último, pues el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Los productos notables que vimos en sí es el binomio al cuadrado y el binomio conjugado. Esos son algunos de los productos notables.